cordial saludo tengan todos. Mi nombre es Aldair Enrique Ramos Ochoa, estudiante de licenciatura en Filosofía y perteneciente al CECAP SAGU de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT. En esta ponencia quiero explicarles lo que es el arte del dibujo y la música como motivador del espíritu crítico y reflexivo en los estudiantes de décimo A frente al área de filosofía de la institución educativa nacional. Un proyecto que ha estado agitado bajo el pensamiento del filósofo alemán Friedrich Nietzsche desde su visión del arte. Asimismo, concentrando todos los saberes en lo que es la didáctica y lo que es la pedagogía en cuanto a la educación de bachillerato y media. Para dar inicio empezamos con la introducción. El proyecto es un proyecto que está manejado generalmente desde el método científico, donde se utilizó o presentará observaciones, análisis de gráficas, recolección de datos, entre otros. Asimismo, es un proyecto que yo lo he llamado que es transversal, porque o por su carácter didáctico en utilizar la música y el dibujo, da a incluir a estudiantes con algunas limitaciones, por ejemplo la cognitiva y con limitaciones auditivas. Asimismo con limitaciones cualquier que sea física. Dentro del planteamiento del problema, básicamente tenemos que saber que la motivación es lo más importante o una de las cosas más importantes, de los aspectos más importantes que debe de tener un educador, porque mediante la educación de la motivación, el educador puede formar al estudiante, puede formar y crear conocimientos en el estudiante. Asimismo, el espíritu crítico y reflexivo se va a despertar. Bien, en contraposición a la motivación, la desmotivación es el problema que debemos solucionar. La desmotivación es un problema que se está dando dentro de este curso, porque los estudiantes no encuentran una apatía frente al área de filosofía. Los estudiantes se sienten desmotivados al momento de recibir una clase de filosofía, al momento de aprender filosofía, y por ello su espíritu crítico reflexivo sigue dormido. Justificación. Es justificable plantear este proyecto porque el área de filosofía necesita innovaciones al momento de articular la enseñanza de los temas con el aprendizaje de los jóvenes, de los estudiantes. El área de filosofía se debe basar en didácticas o en la incorporación de didácticas, en la incorporación de metodologías, de pedagogías, de nuevas formas de enseñar. Entonces, el arte del dibujo y la música, o el arte de la música y el dibujo, son herramientas didácticas que se pueden llevar dentro del aula de clase para que el estudiante no se vuelva o no piense que el área de filosofía es una monotonía o que es aburrido, sino que también hay formas de que ellos aprendan dibujando, que aprendan escuchando música. Objetivo general: proponer el arte del dibujo y la música como motivador del espíritu crítico y reflexivo en los estudiantes de décimo A de la institución educativa El Nacional de Salud. Objetivos específicos:
Aplicar una encuesta sobre el nivel de motivación que los estudiantes tienen, los estudiantes de décimo A tienen frente al área de filosofía. El objetivo número 2 es explicar una clase de forma tradicional y con música y dibujo. El objetivo número 3 es identificar en sí la conducta de los estudiantes de décimo A durante la explicación de la clase. Para los referentes teóricos he citado a muchos teóricos. Entre esos he citado al mismo Nietzsche, a Schopenhauer, a filósofos de la Edad Media. He citado a algunos pedagogos y para mí todos son importantes, pero en esta parte quise citar a Cerletti, que es citado por Gutiérrez CJ 2017 en la página. Cerletti pues nos propone que, o nos dice que el estudiante es, o más bien el docente debe de buscar nuevas maneras para que el estudiante aprenda, debe de buscar nuevas estrategias para que el área de filosofía sea más llamativa, más motivada y el estudiante pueda hacer y vivir. Dentro de la metodología que he utilizado, manejo lo que es la observación. El método científico lo he utilizado como universal. La observación, la aplicación de una encuesta para saber qué tan motivados pueden estar los estudiantes frente al área de filosofía. Lo hice de forma general, lo cuantifiqué y precisamente los datos que se me arrojaron fueron más de aspecto negativo a lo que se esperaba. Después de haber dado una clase, empecé a orientar una clase de Sócrates, de la ética socrática, empecé a explicarla de forma tradicional y los estudiantes se miraban, otros se expresaban flojera, otros no les interesaba la clase y en verdad fue un poco incómodo porque sentí que yo no estaba haciendo nada en el salón. Algunos estudiantes, unos 3 4 estudiantes fueron los únicos que medio participaban, pero de 32 estudiantes el resto no se sentían motivados por la clase y en consecuencia no iban a ser críticos ni reflexivos. Luego, cuando terminé de explicar de forma tradicional y les entregué una hoja con la letra de una canción y le coloqué una canción, empezamos todos a cantar, empezamos todos a reír, empezamos a hablar. Luego, cuando se les mandó a realizar la actividad, la cual fue buscar algunas palabras que se semejaran a la ética socrática, algunos párrafos o algunos versos que hicieran concomitancia con la filosofía ética socrática. Los estudiantes, en su mayoría, todo, uno que otro, digamos que por pena, no me preguntaba, pero todos, en general, prácticamente todos, me preguntaban si iban bien, si no iban bien, si era esto, que si por qué era lo uno, por qué era lo otro. Y empecé a observar que el estudiante estaba siendo crítico y estaba siendo reflexivo, y se estaba motivando. Cuando los mandé pues a realizar unos dibujos, los dibujos en sí tenían que expresar ellos qué entendían o qué entendieron ellos sobre la ética socrática, y ellos me empezaron a realizar unos dibujos no importándoles si dibujaban bien o mal, simplemente empezaron a realizar dibujos lo que ellos pensaban, lo que ellos entendieron. Allí me di cuenta y observé que el estudiante está siendo reflexivo y está siendo crítico y obviamente se está motivando. Asimismo, dentro de la metodología cabe resaltar que
utilicé algunas variables, una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente o independiente, más bien, la variable independiente es la motivación. Y las variables dependientes es el espíritu crítico y el reflexivo. ¿Por qué? Porque ellas dependen de la motivación. Y la motivación es la que va a influir en ese espíritu crítico y reflexivo. En los resultados que esperé, dentro de los resultados, está lo siguiente. Vemos que al momento de aplicar el instrumento, se codifican unos datos en una tabla de frecuencia donde dice que muy poco es igual a 65, mucho es 41, muy poco 35 estudiantes y nada 16 opciones, para un total de 157 opciones. Vemos entonces que en la opción o en el ítem poco es la moda, hay 65 estudiantes, y en muy poco 35 y en nada 16, dejando por mucho pues 41 opción. Asimismo, observé entonces que los estudiantes estaban siendo un poco desmotivados por esto, estaban siendo desmotivados o eran desmotivados. En las actividades que realicé, obtuve este dibujo que está aquí, este dibujo que está acá, los cuales expresan obviamente un sentido artístico, estético, en el sentido filosófico, donde el estudiante ha expresado su hermetización de lo que fue la filosofía o lo que entendió la filosofía y la expresó dentro de un dibujo. Conclusiones. El arte del dibujo y la música como motivador del espíritu crítico y reflexivo se ha expuesto como una propuesta pedagógica, como un proyecto de investigación que requiere o que ha requerido de un método científico para recolectar esos datos, para verificar que de pronto lo que yo pienso sobre el problema de la desmotivación es realmente lo que he pensado. El arte del dibujo y la música como motivador del espíritu crítico y reflexivo en estos estudiantes de 10º grado ha tenido unos objetivos, tanto general como específico, ha tenido un referente teórico y se ha manifestado una clase para dar fe de que la investigación está dirigida en lo que se quiere obtener. Sin más que decirle, este es un proyecto dirigido o sujetado a una línea de investigación de filosofía y educación. Que pasen bien.